John Ogden buscaba desesperado una salida de la cueva. El agua subía a una velocidad increíble. De pronto, logró meterse en una grieta en el techo, un pequeño bolsillo de aire. Fue entonces cuando con horror comprendió. Sus compañeros estaban ahogando justo al lado de él, y él no podía hacer nada. Solo cabía él en la grieta. Tuvo que esperar a que los rescatistas lograran bombear el agua, pero el nivel subió hasta su cuello y finalmente lo sumergió por completo. Aquel día, en la cueva Bob Leakey, murieron 6 personas. Sin embargo, en la escala del dolor, una muerte tan terrible como el ahogamiento apenas alcanza un 7. Para comparar, un disparo en la cabeza es un 2. Morir de hipotermia, un 40. En este video, te revelaré cuán dolorosas pueden ser distintas formas de morir cuando estás bajo el agua, buceando o explorando cuevas. Quédate hasta el final para descubrir cuál de estas alcanza un aterrador 48. Advertencia: contenido sensible, se recomienda discreción. En 2004, Dave Shaw se sumergió en Bushman's Hole en el norte de África, un abismo de 282 metros. Su misión: recuperar el cuerpo de Deon Dreyer, un buzo que se había ahogado allí 10 años atrás. Dave quería que su familia pudiera enterrarlo con honor. El 8 de enero de 2005, lo intentó de nuevo. Distribuyó unos 10 buzos a diferentes profundidades para ayudar a subir el cuerpo. Siendo el más experimentado, Dave descendió hasta el fondo, pero la corriente había desplazado el cuerpo más lejos de lo que esperaba. Dave pasó más tiempo abajo, y de pronto, uno de los buzos vio entre las aguas oscuras la linterna de Dave moverse rápido y luego detenerse. Bajó a toda prisa y encontró a Dave, inmóvil en el fondo. Estaba muerto. Ninguno del equipo podía descender tan profundo, mucho menos recuperar 2 cuerpos. Ahora ambos estaban condenados a permanecer en las profundidades de Bushman's Hole para siempre. De repente, emergió una bolsa. Contenía el cuerpo de Deon que Shaw había logrado asegurar. Pero como estaba atada a su brazo, el cuerpo de Shaw también ascendió. La cámara en su casco grabó el momento en que comenzó a gemir. Su respiración se volvió agitada, sus movimientos caóticos e incontrolables. Este video no es público, pero los buzos que lo han visto creen que Dave sufrió intoxicación por nitrógeno, ya que permaneció en profundidad más tiempo del previsto. Esta condición ocurre cuando el nitrógeno bajo alta presión se disuelve en la sangre durante inmersiones profundas, provocando intoxicación y desorientación. En los últimos instantes, la persona puede perder el conocimiento o sentir euforia, pero antes aparecen calambres dolorosos, asfixia y ataques de pánico. Eso fue sin duda lo que le ocurrió a Dave. Finalmente quedó enredado en unos cables y sin poder liberarse, murió. La muerte por intoxicación de nitrógeno durante el buceo alcanza un 10 en la escala del dolor, pero hay escenarios aún más aterradores en las profundidades. En mayo de 1990, 5 buzos se reunieron en un campamento cerca de Gainesville, Florida, para practicar potholing en el lago de Otter Springs. Esta modalidad consiste en pasar de un manantial a otro, explorando los paisajes submarinos. Otter Springs tiene una profundidad de 12 metros y sus aguas cristalinas son ideales para observar peces. Cuando el grupo descendió al fondo del lago, vieron una enorme grieta que lo atravesaba. Sabían que el lago estaba conectado a un extenso sistema de cuevas submarinas, pero ninguno estaba certificado para buceo en cuevas. Aún así, un buzo llamado Ken se deslizó por el túnel. En cuestión de segundos, todo el equipo, salvo una chica, se lanzó tras él para evitar que se perdiera. El túnel era tan impresionante que olvidaron las reglas y comenzaron a explorarlo entusiasmados. Pero sus movimientos agitaron el sedimento, enturbiando el agua. Los buzos entraron en pánico, nadaban en diferentes direcciones, chocaban contra las paredes, levantando aún más sedimento. Respiraban con ansiedad, agotando rápidamente su suministro de aire. Uno de ellos, por milagro, encontró la salida. Y lo más increíble, ese día, el legendario buzo Woody Jasper estaba en el lago en un asado. Los 2 buzos que lograron salir le suplicaron que ayudara a sus amigos. Por suerte, Woody siempre llevaba su equipo de buceo en el auto. Sin perder tiempo se sumergió. Encontró a 2 buzos atrapados en un pequeño bolsillo de aire, inconscientes. Los llevó a la superficie uno por uno. El último que quedaba era Ken, pero lamentablemente había estado bajo el agua demasiado tiempo. Había muerto. Cuando una persona aguanta demasiado la respiración y finalmente inhala, el agua entra en las vías respiratorias, bloqueando el oxígeno. Esto provoca pánico, intentos desesperados de respirar,
Sin oxígeno el cerebro muere y la persona perece. Es aún peor que un ahogamiento rápido o la intoxicación por nitrógeno. Por eso, esta muerte alcanza un 13 en la escala del dolor. Para evitar una muerte aún más dolorosa en las profundidades, es vital controlar el suministro de aire y saber ascender correctamente. Si bien el naufragio del Yongala es más bien una atracción turística, el transatlántico Andrea Doria en el fondo del Atlántico es considerado el Everest de los buceadores profesionales. En 1998, Craig Sicola se propuso conquistar este lugar. Debía descender a 74 metros para alcanzar el barco y buscar artefactos interesantes. Su madrastra coleccionaba vajilla antigua y le pidió que le trajera alguna exquisita porcelana del naufragio. El 24 de junio, Craig inició el descenso apresuradamente sin esperar a los demás. El día anterior, junto a su compañero, ya había explorado el interior del transatlántico y sabía dónde podría estar la codiciada porcelana. Pero bucear solo a tal profundidad era extremadamente peligroso. Craig sabía que sus colegas jamás le permitirían entrar solo al comedor del Andrea Doria. Era una zona letal. Patas de mesas rotas sobresalían como afiladas lanzas. Aún así, Craig se deslizó cuidadosamente entre ellas y recogió 3 piezas de porcelana del suelo, fragmentos de un plato, una fuente y un cuenco. Las guardó en una bolsa de malla atada a su cinturón y emprendió la salida. Pero de inmediato se dio cuenta de que no encontraba la línea del ancla del barco en que había llegado. Decidió ascender sin esperar a los demás. Ató un extremo de una cuerda al barco hundido y al otro extremo le fijó una boya inflable que debía elevarlo lentamente. La tripulación vio emerger la boya y corrieron a buscarlo, pero Craig salió a la superficie boca abajo. Al voltearlo, su rostro estaba azul, cubierto de manchas, los ojos inyectados en sangre y espuma salía de su boca. No respondía, no respiraba. Síntomas clásicos del temido mal de descompresión. Si un buzo asciende demasiado rápido, el nitrógeno en su cuerpo forma burbujas que bloquean el flujo de oxígeno en la sangre. Y Craig había subido desde 61 metros en apenas unos minutos, cuando el ascenso debió tomar 1 hora entera. Todo porque la cuerda con la boya inexplicablemente se rompió. Intentaron reanimarlo con RCP y llamaron a un helicóptero para llevarlo al hospital lo más rápido posible, pero no lograron salvarlo. Durante el mal de descompresión, las burbujas invaden las venas, bloqueando la sangre. El buzo siente hormigueo en todo el cuerpo, seguido de un dolor insoportable. Dolor que alcanza un 20 en la escala. Todos miraron la bolsa de malla con la porcelana y pensaron lo mismo. ¿Realmente valió la pena tanto sufrimiento? Pero el agua puede matar a un buzo de formas aún más insidiosas. Y el siguiente caso supera con creces todo lo visto hasta ahora. El 16 de marzo de 1968, 4 amigos, Gerald, Ronald, Andrew y Michael, se dirigieron a Maxfield Cave en Nueva York. En esencia se trata de un abismo con una pequeña abertura. Al descender por la cueva se llega a un pozo ancho de casi 14 metros de profundidad que se estrecha hasta convertirse en una grieta de apenas 60 centímetros en el fondo. Luego vuelve a ensancharse formando un túnel vertical que desciende otros 12 metros. La cueva tiene forma de reloj de arena. Es un lugar sumamente peligroso para espeleología, por eso su entrada está cercada y rodeada de señales de advertencia. Pero los 4 amigos no se dejaron intimidar. Se deslizaron en los pasajes subterráneos y los exploraron durante varias horas. Al decidir regresar por el túnel vertical, se toparon con una pesadilla. Una auténtica cascada se había formado. La nieve y el hielo derretidos habían inundado la cueva con una corriente imparable. Ascender era imposible. El agua helada hacía que las rocas resbalasen como cristal. Pero no había alternativa. Si se quedaban en la cueva, serían sepultados por el agua. Ronald fue el primero en intentarlo. Con un esfuerzo titánico logró salir y corrió hasta la granja más cercana para pedir auxilio. Los bomberos llegaron cuando los 3 amigos ya llevaban 5 horas atrapados en aquella cueva, helada e inundada. Andrew y Michael consiguieron subir a la cámara superior, pero Gerald seguía atrapado en el fondo. Los rescatistas sacaron primero a Andrew y a Michael, luego bajaron una cuerda a Gerald para que se atara. Pero al intentar subirlo, Gerald quedó atrapado en el pasaje más estrecho. El agua helada caía directamente sobre su rostro. Con cada segundo, sus fuerzas se agotaban. Alguien debía bajar hasta él. Los amigos habían logrado pasar por el estrecho por su complexión delgada. Pero Ronald, Andrew y Michael estaban agotados y no tenían fuerzas para ayudar.
Los bomberos eran todos hombres corpulentos. Pasaron horas hasta que hallaron a un chico del pueblo con el tamaño adecuado y que aceptara semejante acto temerario. El voluntario descendió hasta la cámara inferior, pero Gerald ya estaba pálido, inmóvil. Cuando lograron sacarlo, el médico confirmó que Gerald había muerto hacía ya 2 horas. ¿Recuerdas que al inicio del video mencioné que el dolor por congelación alcanza los 40 puntos? Pues quedar atrapado en agua helada es mucho peor que, por ejemplo, congelarse en las laderas del Everest. El flujo constante del agua helada mantiene el cuerpo en contacto continuo con el frío, impidiendo que se caliente siquiera un poco. En una congelación común puede haber momentos de recuperación gracias al calor corporal, pero aquí el agua además ejerce presión sobre el cuerpo, intensificando el dolor y la incomodidad, especialmente en las zonas donde el chorro golpea con más fuerza. Por eso, esta muerte alcanza 45 puntos, nada menos que 25 puntos más que el caso anterior. Entonces, ¿qué se siente en una experiencia de espeleología que llega a 48 puntos? El 28 de mayo de 1993, William Coffin, ecólogo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y su amigo fueron a Cave City, en Kentucky. En este peculiar sitio turístico hay tiendas, restaurantes y museos en la superficie, y cientos de kilómetros de cueva debajo. William no quería recorrer aburridos tours para principiantes, buscaba aventuras extremas. Así que el guía le ofreció explorar una de las cuevas más difíciles, con profundos descensos y estrechos pasajes. Allí no se puede caminar, hay que arrastrarse, retorcerse y pasar por estrechísimas grietas. El peligro adicional lo daban las estalactitas y estalagmitas afiladas y los suelos resbaladizos. Justo la clase de desafío que buscaban William y su amigo. Entonces se unieron a un grupo de aventureros. Todo iba bien, hasta cierto punto. La cueva solo contaba con rudimentarias escaleras de cuerda. En una de ellas William perdió el agarre y cayó, y se golpeó la cabeza contra una roca. Aunque seguía consciente, deliraba, hablaba de forma incoherente. Claramente tenía una lesión seria. Pero el guía no se apresuró a pedir ayuda. Dijo que William debía salir por su cuenta. Entre todos lo ayudaron a trepar algunas escaleras, incluso lo arrastraron a través de un pasaje. Pero en el siguiente túnel estrecho, William quedó atorado. Intentaron tirarlo desde el otro lado, pero solo lograron que quedara aún más atrapado, al punto de apenas poder hablar o respirar. Las paredes rocosas presionaban su diafragma y sus pulmones, dificultando cada respiración. Y además, estaba atrapado cabeza abajo. En esa posición, los pulmones de William se llenaron de líquido. Su respiración sonaba áspera, jadeante. En ese momento, su amigo no aguantó más. Comenzó a gritarle al guía para que de una vez llamara a los rescatistas. En realidad, el empleado del parque debió hacerlo mucho antes, pero no quería asustar a los visitantes con una operación de rescate. Finalmente, llegaron médicos y rescatistas al lugar. Colocaron mantas térmicas químicas y calentadores para proteger a William de la hipotermia. Dentro de la cueva, la temperatura había descendido a 7 grados Celsius. Ataron 2 cuerdas a William para intentar sacarlo. Pero con cada tirón, él sentía un dolor insoportable. Las rocas sobresalientes raspaban su cuerpo. William gemía y gritaba de puro dolor. Para él el rescate fue una auténtica tortura, pero no había otra salida. Estas agonías infernales duraron unas eternas 17 horas, tras las cuales William falleció. Ese dolor alcanza el máximo en la escala, 48 puntos. El buceo y la espeleología no son los únicos deportes que pueden representar una amenaza mortal. El alpinismo, el paracaidismo, el vuelo en wingsuit son igualmente peligrosos. Yo hago estos videos para que puedas aprender de los errores ajenos y lo pienses 2 veces antes de lanzarte a cualquier actividad extrema. ¿Sobre cuál te gustaría que hable en el próximo video? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y sobre todo, cuídate mucho.